¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Pues aquí estamos una vez más, ¿verdad? Listos para compartir el mensaje del Señor, el tema que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y bueno, estamos aquí grabando el mensaje y estamos aquí en vivo y a todo color. Si escuchan algún ruido, algo extraño, pues realmente pues estamos grabando aquí en la casa, ¿verdad? Si suena el teléfono, el timbre, pues ahí discúlpenos, pero estamos tratando pues de dar el mensaje de Dios de la mejor manera posible para ustedes. Pues reciban un cordial saludo de antemano para todos los que nos están observando mediante las redes sociales, mediante estos medios de comunicación. Pues ya quisiéramos estar juntos, ya se nos está haciendo largo esto, pero precisamente Dios quiere que tengamos paciencia, que aprendamos a esperar. Por todas partes Dios nos habla. Así es que tengamos esa paciencia, ¿verdad? Y en el tiempo de Dios vamos a estar otra vez festejando todos como anteriormente en el templo. También quiero decirles, ¿verdad? Aprovechar este medio, que ojalá podamos estar nosotros llevando nuestra célula familiar con los temas que yo les estoy mandando por medio del WhatsApp. Si alguien falta por ahí de estudio, de tema que no le he mandado, mándeme su número, ¿verdad? Su número de WhatsApp para poder mandarles los temas. Esperemos que los llevemos, ¿verdad? Como familia estos temas cada semana. Y los miércoles, no se les olvide, 7:30 de la noche, todos juntos, en un mismo sentir, sin bajar la guardia, oremos por la necesidad del mundo entero, ¿verdad? De esta pandemia, de esta crisis que ha venido a azotar, pero que tenemos nuestro Dios poderoso. Algunos podrán tal vez el martes, el jueves, su oración familiar, pero de preferencia que todos podamos 7:30 los miércoles, será algo de gran bendición. Así es que bueno, sigamos adelante y el día de hoy vamos a compartir el primer tema de una serie que le he titulado Tiempo con Dios. Quiero hablar con ustedes acerca de la oración, de la lectura, acerca de escuchar la voz de Dios y de llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces, es una serie de 4 temas y este es el primero. Vamos a hablar acerca de la oración. Y en Primera de Tesalonicenses 5:16, yo les voy a leer el texto base para partir de ahí nuestro tema. Dice Primera de Tesalonicenses 5:16, estén siempre contentos. Y luego dice, oren en todo momento, buenas y malas, en todo momento. Y luego dice en el versículo 18, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Y bueno, antes de que sucediera esta situación, de esta crisis, de esta pandemia que está pasando, ¿cómo estábamos con Dios? Es una pregunta que yo me hago y nos hacemos. ¿Cómo estábamos con Dios? ¿O Dios en qué lugar lo teníamos? ¿En qué posición de nuestra agenda? ¿Era el primer lugar? ¿Estaba de repente en el primero y de repente en el tercero o en el último lugar de nuestra agenda? ¿O de plano ya no estaba en la agenda? Porque así sucede. De repente decimos, pues es que ya no hay tiempo, con tantas prisas, preocupaciones, con tantas carreras, ya a veces no hay ni tiempo para leer, ni a veces hay tiempo para orar. Y se nos iba el tiempo. Hoy estamos en casa, tenemos más tiempo en casa, y pues la verdad es que necesitamos comprender que Dios de alguna manera nos está diciendo, aquí está el tiempo que tanto necesitabas, el tiempo para con Él, para con Dios. Entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿estoy aprovechando el tiempo? ¿Estoy conociendo más a Dios? ¿Estoy pasando más tiempo con Él ahora que no hemos trabajado 3 días? Ahora que de repente trabajamos 2, estamos toda una semana en la casa. Algunos otros tienen pues la bendición de estar todo el tiempo en la casa. La pregunta es esa, ¿conozco más a Dios? ¿Estoy aprovechando el tiempo con Dios? O a lo mejor ahora que termine esta situación, a lo mejor nos podemos lamentar y decir, híjole, fue un tiempo perdido, hubiera aprovechado para conocer más de Dios. Así es que tenemos que aprovechar el tiempo en todo momento, porque dice la misma Biblia que los días son malos. Tenemos que aprovecharlo. Entonces,
es bueno que nosotros aprovechemos el tiempo descansando para agarrar nuevas fuerzas y dormir si es posible, ¿verdad? Porque es bueno, a Dios le agrada que hagamos esto porque Él de alguna manera quiere que lo llevemos a cabo. También es bueno de alguna manera si nos estamos relajando, viendo alguna película que nos edifique, que nos ayude a comprender la vida, nuestra situación, conocer a Dios, la relación familiar. Es bueno que nosotros tengamos ese tiempo. También a lo mejor algunos están arreglando detalles de la casa, como pintarla, la puerta de la recámara, del baño, el automóvil, aprovechando ese tiempo para limpiarlo, la llanta de refacción, qué sé yo. Son tiempos que se aprovechan. También puede ser que se esté aprovechando bien el tiempo con la familia, y es una de las cosas que Dios quiere que llevemos a cabo, que no nos olvidemos. Muchas personas están aprovechando, ¿verdad?, esa relación con la familia, puesto que también estaba muy distante. La cosa está en que hay que entender que Dios no está en cuarentena. O sea, Dios no está encerrado. De repente puede decir alguien: ahora que yo salga de esta situación, ahora que se acabe todo esto, ahora sí le voy a echar ganas a la oración, ahora sí le voy a echar ganas a la lectura, ahora sí voy a ser una persona de bien. No tenemos que esperar a salir de esto para ser personas de bien o para conocer a Dios, conocerlo más profundamente o leer la Escritura. Ya desde este momento tenemos que prepararnos, desde este momento tenemos que estar nosotros haciendo las cosas que a Dios le agradan. Entonces, este es el punto, ¿no? Que tenemos que tener tiempo para con Dios, un tiempo de calidad, un tiempo donde podamos crecer espiritualmente. Entonces, el primer tema que estamos hablando es acerca de la oración. Tengo que dedicarle tiempo a estar hablando con Dios, a estar en comunión con Dios. Lo que pasa que tenemos un enemigo, tenemos un adversario que se llama el diablo, el enemigo de Dios. Él sabe, él comprende bien que cuando un hombre o una mujer, una persona se decide a tener tiempo con Dios en oración, el diablo sabe que esa persona puede ser muy fuerte, puede adquirir poder, porque es Dios el que le va a administrar ese poder. A la hora de orar, nosotros tomamos fortaleza, confianza, seguridad para todo lo que está pasando, y el diablo no va a querer que esto suceda. De tal manera que él va a meter flojera, él va a meter en nuestras vidas desinterés, aburrimiento a la hora de orar. Él va a meter flojera a la hora que es esa hora de ir a la oración, que tienes que tener tu tiempo de oración. Pone esa flojera o ese sueño. A algunos les pone pena, vergüenza, no les gusta orar delante de los demás, les da como pena. Otros se sienten acusados. No, pues es que yo no puedo orar porque me siento mal, los pecados que he cometido. Sí, es verdad, pero aún así tenemos que orar, sobreponernos y decirle: Señor, ayúdame, aquí estoy, y ponernos a orar. Qué casualidad, ¿no? Que a la hora de orar entra la flojera, entra el sueño, como que uno se distrae muy fácil, porque el diablo está trabajando y no quiere que pasemos tiempo para con Dios en la oración. Para todo creyente, para todo cristiano, para todo discípulo, aquel que sigue a Jesús, es muy importante, es algo indispensable orar. Es el oxígeno espiritual de nosotros. Si no oramos, nos desanimamos. Si no oramos, flaqueamos. Si no oramos, van a venir esos momentos donde digamos: ya no tiene caso seguir adelante. Normalmente eso es lo que pasa con una persona desanimada, es porque ha dejado de orar. La persona que ora siempre está con ese ánimo, con esa fortaleza, porque recibe de parte de Dios. Entonces es muy indispensable la oración, la lectura, saber escuchar la voz de Dios, no confundirla con la voz del diablo o con las propias emociones. Es un tema que voy a compartir también. Entonces es muy importante que podamos conocer lo que es la oración, la lectura, la voluntad de Dios
y conocer la voz de Dios. Y no solamente para los pastores, no solamente para los líderes, sino para todas las personas es muy importante lo que es la oración. Yo quiero decirles a todos ustedes, a cada persona que nos escucha, que ahorita estamos en una prueba. Es decir, ahorita no nos estamos congregando, ahorita no estamos yendo a una célula con más hermanos. Entonces la prueba es que ahora tú como padre, tú como madre, como familia unida, como hijos, ahora tenemos que orar. No podemos depender ahorita de la iglesia, no podemos depender de los pastores. Ahora es una prueba que Dios dice, a ver, tú estás solo ahorita, necesitas orar, es tiempo que te levantes, tienes tiempo que no oras, necesitamos levantarnos como familia, como persona, para orar. Esposo y esposa, orar. La oración personal de cada uno, oración con los hijos, es bien importante. Entonces para muchos es una prueba porque no les gusta orar, pero es necesario hacerlo para no desanimarnos, y más en esta situación de crisis que ha venido. Tenemos también nosotros en la palabra de Dios, vemos a nuestro líder, a nuestro maestro, a nuestro Dios, a Jesucristo. Lo vemos como Él lleva la oración, como Él nos enseña la oración. Jesús tenía una vida disciplinada en oración. Jesucristo oró para poder seleccionar a sus discípulos. Pasó 12 horas orando para poder Él escoger a los discípulos, a los que iban a ser sus discípulos. También los enseñó a orar. Jesucristo los enseñó a orar. Él en Lucas 11:1 le preguntan, le dicen, ¿verdad? Más bien le dicen, maestro, enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos, y Él les enseña a orar. También Jesucristo lo vemos orando por los alimentos. Cuando leemos la Escritura encontramos que Él oraba por los alimentos. También oró por sus discípulos. En Juan capítulo 17 oró pidiéndole a Dios que los protegiera del mal, que los protegiera de las maldades de este mundo. Jesucristo oró en medio de pruebas, de tribulaciones. En el huerto de los olivos o de Getsemaní, Jesucristo estuvo orando, estuvo clamando y pidiendo al Padre. Inclusive en la misma cruz, a la hora de la muerte, Él estaba intercediendo, Él estaba orando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, nosotros encontramos en la Biblia a nuestro Maestro llevando a cabo la oración. Nosotros, sus discípulos, claro que lo vamos a practicar, oración al Padre mediante el nombre de Jesús. Si Jesús lo llevó a cabo para poder resistir tentaciones y llevar su ministerio con poder, entonces claro que nosotros lo necesitamos. Quiero compartir con ustedes lecciones básicas, pero a la vez que podamos profundizar en los textos que vamos a ver. Entonces, quiero decirles a ustedes y compartir lo que no es la oración, porque muchas personas increíblemente piensan que la oración es como sea. Necesitamos aprender lo que no es la oración primero y después vamos a ver lo que sí es la oración. Entonces vamos a ver un texto en Mateo 6:7 y dice así, vamos a ver primeramente lo que no es la oración. Dice Jesucristo en este pasaje de Mateo 6:7, y al orar, o sea, cuando tú y yo oremos, dice, y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles. Está curioso, ¿verdad? Lo que dice aquí. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles. Están prohibidas las palabras inútiles o repetitorias o repetitivas. Dice aquí, dice, y al orar no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos. Los paganos son los que no conocen a Dios y que tienen otros dioses, ¿verdad? Los que no conocen lo que es la palabra de Dios, la verdadera oración. Es lo que sucedía en esos tiempos, eran gente pagana. Dice, no sean como los paganos que se imaginan que cuanto más repiten o cuanto más hablan, más caso les hará Dios.
Eso es lo que dice esta versión, Dios habla hoy. Entonces, la oración no es repetir algo sin sentido, la oración no es repetir algo escrito. Imagínate, está repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, es algo mecanizado, es algo que no fluye. Lo que Dios quiere es que nazca del corazón, que tú digas, Señor, esto es lo que hay en mí. No lo que otro escribió en una tarjetita, no lo que otro escribió en un cuadro, no sé. A Dios no le gustan las repeticiones, Él quiere que salga fresca, sincera nuestra oración. La oración también no es un paraguas. Déjate lo explico. Cada que se saca un paraguas cuando llueve, cuando va a llover o cuando está lloviendo sacas el paraguas y decimos para no mojarnos. Así es la oración. Muchas personas sacan la oración o se ponen a pedir a Dios solamente cuando hay problemas, cuando, como se dice, ¿no? Ya cuando sentimos el agua hasta el cuello, entonces es cuando se ora. Esa no es oración. Ese solamente es que nos acordamos en momentos difíciles, entonces nos ponemos a orar. No es así. La oración no es solamente cuando hay problemas o como si fuera la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que Dios me conceda este deseo o este milagro. No es así, ¿verdad? La oración tiene que ser de preferencia en la mañana. Eso es lo que tiene que hacer. Pero no tiene que ser de vez en cuando, sino es todos los días, todos los días, todos los días. También la oración no es un castigo. La oración, cuando uno ora, no puede decir uno, es que me castigaron y me pusieron a orar. Eso lo practican algunas religiones, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto, pero no es correcto. Si tú te portas mal, cinco padres nuestros de castigo. Pues no, la oración es un deleite, la oración es algo que nos edifica, entonces no puede ser un castigo. También la oración no es tratar de manipular a Dios, ¿sí? O sea, a veces decimos, Dios mío, si tú me das esto, yo te prometo dar esto. Dios, si tú me cumples esto, entonces yo cumplo esto. Dios, si tú me facilitas esto, entonces yo estoy dispuesto. Esa es una oración manipuladora. Le estamos diciendo a Dios nuestras propias reglas. Le estamos diciendo, si tú me das, yo te doy. Si no me das, no te doy. Cuando no es así. En la oración es Dios el que pone los reglamentos, no nosotros, porque si no, entonces va a ser una oración manipuladora. Entonces, ¿qué es lo que es la oración? Vamos a ver ahora lo que es la oración. Estamos viendo este tema porque lo que queremos es tener una oración eficaz, una oración correcta delante de nuestro Dios, una oración que sea que nos edifique, que sea para crecer. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la oración. Hebreos 11:6 dice así, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Hebreos 11:6. Fíjese bien, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Está diciendo aquí que solamente con fe se puede agradar a Dios. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer, o sea, tiene que tener fe que Dios existe y que Dios premia a los que lo buscan. Entonces tenemos que entender que la oración es hablar con Dios tal como si habláramos con una persona. Como cuando hablas con tu mamá, con tu papá, así, directamente. Oye mamá, fíjate que te quería comentar, en la escuela esto y aquello. O el esposo le dice a la esposa, oye esposa, quiero hablar contigo. Fíjate que ahorita, ¿verdad? No hubo mucho trabajo, entonces en esta semana. Eso es hablar, dialogar. Es lo mismo con Dios. La presencia de Dios se siente. La presencia de Dios cuando tú cierras los ojos en tu recámara y te pones a hablar con Dios. Se siente la presencia. Hay mucha gente que no cree esto. Piensa que Dios no existe, que cómo vamos a creer en algo que no vemos. Dice el texto bíblico que el que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe, creyendo que Él está ahí. Esa es la fe. Entonces, ¿qué es orar?
hablar con Dios tal como hablamos con alguna persona o como estamos con el celular. Eso se llama comunión, común unión, por el WhatsApp y por todos estos medios de comunicación. Así es con Dios. Uno puede hablar con Dios a través de la oración. Te metes en la recámara y entonces empezamos a hablar con el Señor. Y Dios nos va a responder. Hay gente que me pregunta, ¿y tú cómo sabes que Dios te responde algo? Cuando lees la Biblia. La oración es para decirle a Él nuestras necesidades, nuestras alegrías, las gratitudes, y luego Él responde. ¿Cómo responde? Por medio de la Biblia. Cuando la leemos, entonces ya nos va a responder. Entonces, así es, la oración es por fe. La oración es creyendo que Dios está. No necesitamos de algo material para creer que Dios está ahí. No, Dios está en todas partes. Así es que créelo, que cuando empiezas a hablar con Dios, Él ahí está. ¿Con quién puede hablar Dios? O sea, ¿qué es la oración? Estamos hablando, ¿qué es la oración? La oración es hablar tal cual con Dios, como habláramos con cualquier persona, en el sentido de estar transmitiendo la palabra uno con otro. Número 2, dije, ¿quién puede hablar con Dios? Porque hay gente que dice, bueno, solamente tal persona puede hablar con Dios, puede orar con Dios. Todos podemos orar con Dios, todos podemos hablar con Dios. No solamente una persona indicada, todos podemos hablar con Dios. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los únicos que podían hablar con Dios. Ellos entraban en un lugar llamado lugar santísimo, donde había una cortina, un velo. Entonces ellos eran los únicos que podían entrar a través de ese velo y hablar con Dios. Y entonces salían y le daban al pueblo todo lo que Dios les decía. Ellos ahora al pueblo se lo transmitían. Ellos, antes de entrar a ese contacto con Dios, esa oración con Dios, ellos tenían que sacrificar un cordero y hacían todo un rito para poder hablar con Dios. Ahora ya no. Ahora dice la Biblia que cuando Jesús murió en la cruz, el velo de ese templo se rasgó de arriba hacia abajo, se abrió, para que todos pudiéramos tener acceso por medio de la sangre derramada en el Calvario. Es decir, tú y yo podemos orar, cualquiera lo puede hacer ahora, siempre y cuando tengamos un corazón dispuesto para hablar con el Señor. Pero todos podemos hablar con Dios gracias a la sangre de Jesucristo. Esa es la oración. Todos lo pueden hacer, desde chicos a grandes, todos. Porque el otro día me preguntaban, unas personas me decían que acerca de la comunión de los niños. Bueno, la Biblia dice que la comunión es estar en común unión. Entonces un niño puede, desde chico, estar en comunión con Dios. Un grande lo puede hacer. Entonces tenemos que entender que la oración es comunión. La oración es estar en común unión con Dios. Entonces todos lo podemos hacer. Y no nomás una vez, siempre podemos. A la hora que queramos, las veces que queramos, podemos estar hablando con Dios. Así es que ahí está. La oración también es en el nombre de Jesús. Chéquelo bien. Si una persona se pone a hablar con Dios, empezamos a pedir a Dios, siempre tiene que ser de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús. Siempre tiene que ser así la oración. Dice en Juan 16:23, les voy a dar el texto para que lo tengan ahí. Juan 16, versículo 23, dice así: en ese día ustedes no me harán más preguntas. Yo les digo la verdad. Mi Padre les dará cualquier cosa que ustedes le pidan en mi nombre. Dice en el 24, hasta este momento, hasta ahora, ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y van a recibir, para que así estén llenos de alegría. Entonces la oración es en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido por este día, voy a ir a trabajar. Padre, en el nombre de Jesús te pido por estos alimentos. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido por mi familia. Padre, en el nombre de Jesús te pido que me libres de toda tentación. Padre, en el nombre de Jesús. No podemos nosotros decir Padre en el nombre del Buda,
Padre, en el nombre de la Santa Muerte. Padre, en el nombre de tal iluminado. Porque hay gente que dice, oye, yo tengo un santo para los casos imposibles. Así escuché la otra vez que me dijeron. Pero ¿cómo? ¿Un santo para los casos imposibles? Pues yo lo único que le dije, no, pues Cristo es para todo, en todo. Y la Biblia dice que tiene que ser nuestra oración a Dios en el nombre de Jesús. Es la llave, no podemos meter una llave incorrecta para abrir la puerta de la casa, del auto. Tiene que ser la llave correcta. Y la Biblia dice que la llave correcta es Padre en el nombre de Jesús. Esa es la manera de orar como Cristo quiere. Entonces, estamos viendo cómo tener tiempo con Dios. Cómo tener ese tiempo para con nuestro Dios. Número 4. ¿Qué es la oración? Es pedir conforme a la Biblia. La primera carta de Juan 5:14 dice estas palabras. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Chequen bien. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, pero que sea conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, no podemos pedir cualquier cosa. A ver, vamos a pedir en el nombre de Jesús. Vamos a pedir al Padre en el nombre de Jesús un automóvil. Bueno, si está en la voluntad de Dios, según este texto, claro que Él nos oye y nos responde. Dice en el 15, y si sabemos que Él nos oye, ¿verdad? Dice aquí, cualquier cosa que le pidamos. Él sabe, nosotros también sabemos, ¿verdad? Dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nosotros podemos pedirle a Dios, esa es la oración, todo lo que está escrito. Ejemplo, si un padre de familia le dice a su hijo, hijo, si tú haces esto, limpias tu recámara, juntas tus juguetes, yo te voy a premiar comprándote, no sé, una bicicleta. Ahí hay una promesa de parte del padre, pero es una promesa con una condición. Entonces el hijo, si hace bien las cosas, recoge el cuarto, junta sus juguetes, le puede decir al padre, padre, dame la bicicleta que tú me prometiste. Así es. Lo mismo uno lee la Biblia y todo lo que esté escrito ahí se lo pedimos a Dios y Él nos lo da. No nos va a negar nada. Que vaya conforme a la Biblia, a las Escrituras. Por eso todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará, pero que vaya conforme a lo que Él está ordenando. ¿Qué es la oración? Entonces también, número 5, tener tiempo de pedir por los demás. O, en este caso, que todo tiene su tiempo. Dice Eclesiastés 3:1. En este mundo todo tiene su obra. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Esto es Eclesiastés 3:1. Versículo 2. Un momento para nacer y también hay un momento para morir. O sea, para todo hay tiempo, todo tiene su tiempo. Un momento para sembrar o para plantar y un momento para arrancar lo plantado. Entonces, cuando uno ora, uno tiene que saber esperar, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Tú pides a Dios un trabajo, pides un auto, pides no sé, un aumento de sueldo. Dios sabe en el momento que nos lo va a dar. Uno por eso tiene que orar y esperar el momento. Todo tiene su tiempo. Porque, por ejemplo, si se pide dinero o un automóvil y se tiene un vicio, hay una adicción, el alcohol, la mota, la cocaína, pues Dios dice, este no es el tiempo. Hasta que no cambies esta situación, yo no te puedo bendecir. Dirá alguien, pues yo sí soy bendecido, sí tengo todas esas cosas y tengo todos esos vicios. Bueno, es que hay dos fuentes, la de Dios y la del diablo. Yo no sé cuál sea tu fuente, pero la de Dios dice, ahorita no puedo bendecirte de esa manera como lo estás pidiendo. Por eso en oración uno tiene que saber esperar.
A lo mejor no somos buenos administradores, todo lo despilfarramos y Dios dice, solamente te puedo dar esto hasta que seas buen administrador. O a lo mejor es para presumir, entonces Dios no va a responder en la oración. Por eso el punto número 5, la oración es, todo tiene su tiempo, tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Número 6, la oración no solamente es pedir, sino es interceder. O sea, no es pedir por uno mismo, y nomás para mí, y nomás para mí, no. También la oración es pedir por otros, interceder por otros. Por eso a muchos se les hace aburrida la oración, porque pues dice, ¿ahora qué pido? ¿Qué pido? ¿Ahora qué pido? Ya le pedí a Dios. Cuando pedimos por otros vienen muchas bendiciones. Dice Primera de Timoteo 2:1, en primer lugar pido, esto lo está diciendo Pablo a Timoteo, en primer lugar pido que se ore por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Que se ore también por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad, donde sea posible adorar y respetar a Dios. Eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. No solamente es orar por nosotros, sino que es orar que Dios ayude a otras personas. De hecho, la oración nos compromete. Cuando alguien dice, te pido por todos los hambrientos, y Dios va a decir, pues tú eres el primero que tienes que ayudar, que tienes que ir y ayudar. Así es la oración verdadera. Cuando intercedemos, necesitamos poner en práctica lo que oramos. No solamente es pedir, sino hay que actuar. Uno puede orar por protección de los hijos. Te pido que protejas a mi familia, ¿verdad? Cuando pedimos por algo especial, cuando alguien está pasando una necesidad o un problema, no solamente por uno, sino siempre pedir por los demás. Dice aquí que por las autoridades, necesitamos pedir por los gobiernos, necesitamos pedir por todas las personas. Podemos confesar pecados, podemos estar delante de Dios, Señor, perdóname. Todo esto involucra, y la alabanza y la adoración es parte de la oración. Si tú puedes, de preferencia poner un canto o 2 cantos antes de orar. Y entonces todo esto encierra que no solamente es pedir y pedir, sino que también podemos interceder. Número 7, no es cuestión solamente de orar, sino de actuar. Hace rato les comentaba, ¿verdad? Que no solamente es orar y quedarse con los brazos cruzados, sino es ayudar. Por ejemplo, de repente decimos, voy a orar para que Dios nos ayude en el matrimonio. Voy a orar para que Dios nos ayude en el trabajo. Voy a orar para que Dios nos ayude con esta situación. Es bueno orar, estamos hablando que hay que orar. Pero hay momentos donde ya no hay que orar. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque ya todo está escrito en la Biblia. Si en la Biblia dice el consejo, y ya lo sabemos, ya no oremos. Hay que actuar. Si tú dices, es que esta mujer no quiere entender, esta mujer es rebelde. Ya leíste en la Biblia, en 1 de Pedro capítulo 3, cómo tienes que tratar a tu esposa, la esposa al esposo. Está bien orar, pero hay cosas que ya no hay que orar porque ya están escritas en la Biblia y hay que solamente obedecerlas. Solamente hay que obedecerlas. Número 8. ¿Qué es la oración? Pues hay que entender, el número 8, que hay diferentes tipos de oraciones contestadas. ¿Cómo es esto? Chequen 2 de Corintios 12:8. Pablo ora a Dios y escribe en sus cartas lo que pasó en esa oración. Dice, 2 de Corintios 12:8, 3 veces he orado o le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. Pablo 3 veces estuvo orando. 9, pero Dios me ha contestado. Fíjate lo que Dios le contestó en la oración. Por eso digo que oraciones contestadas de diferentes formas. Dice en el 9, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que tú necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Dios le dijo que no le iba a dar la sanidad a ese sufrimiento,
que le bastara su gracia, que le bastara su amor. Es decir, a veces cuando uno se pone a orar, Dios rápido dice, aquí lo tienes. Ni batallamos, rápido Dios nos da el milagro, la bendición, lo que le pedimos. Así son las oraciones, rápido. Pero en otras ocasiones Dios dice, espérate un poquito. Y puede ser un mes, 2, 3, un año, 3 años. Pero Dios no se olvida de las oraciones. Ustedes no piensen que la oración queda en el aire. No, Dios todas las tiene aquí en sus manos. Solamente que unas son al instante. Otras son espérate un tiempo. Una semana, 15 días, un mes, un año, 3. Y otras oraciones es no te lo voy a dar. No lo vas a recibir. Oye Dios, pero es algo bueno que te estoy pidiendo. Sí, pero bástate en mi gracia. Recárgate en mi amor. No te dejaré, no te desampararé. Tal vez estarás con ese dolor, pero te voy a dar la fortaleza que necesitas. Supuestamente en este pasaje, ¿verdad? Era como ese momento donde Pablo tenía que agarrarse del amor de Dios. Entonces, así es la oración. Dios puede contestar, aquí lo tienes, o espérate un tiempecito, o no te lo voy a dar, pero estaré contigo para que no flaquees en la fe. Entonces, la oración puede ser de mucha bendición, pero necesitamos nosotros tener, ¿verdad? Cada día un momento de oración. Tenemos que entender que la oración es un deleite. Entonces, algunos consejillos antes de terminar. Número 1, pon un horario, de preferencia en la mañana. Es mejor en la mañana, donde todavía la cabeza no se ha puesto así grandota, ¿verdad? Sino que desde temprano, no sé, a la hora que te levantes, luego a orar con Dios. Puedes poner un canto, de preferencia instrumental, que nos ayuda a entrar en la presencia de Dios. Puedes apuntar en una hoja las peticiones, podemos apuntar en una hoja lo que vamos a pedir, las gratitudes por lo que vamos a pedir durante el día, ¿verdad? O lo que vamos a vivir. Y terminamos dándole gracias a nuestro Dios. Esa es lo que podemos hacer para tener un tiempo con Dios. Es algo práctico, es algo sencillo, pero ¿qué creen? A muchas personas se les olvida. Esto que yo enseño es algo muy sencillo. Es algo que todos aprendemos luego entrando a la iglesia, pero lamentablemente muchos no lo llevan a cabo, no tienen tiempo de oración. Está Dios a lo último de la agenda o a veces no está en la agenda. Entonces, si tenemos este tiempo que Dios nos ha estado dando de estar en casa con la familia, oremos, no desaprovechemos el tiempo, aprendamos a orar, conozcamos más a Dios. Por nada no por nada está pasando todo esto. Es increíble nuestro Dios, que Él todo lo usa para bien de su iglesia, para bien de la humanidad. Tenemos el tiempo de estar con Dios. Aprendamos lo que no es la oración y aprendamos lo que sí es la oración. Tengamos un crecimiento espiritual mediante el tiempo de oración con Dios. Es un buen momento para crecer en el conocimiento del Señor. Yo los quiero invitar a ustedes a que tengan ahí en su casa oración. La oración personal, que es de cada uno, se encierra en su cuarto y habla con Dios. El esposo habla con Dios, la esposa a solas habla con Dios, los hijos a solas hablan con Dios. Yo les recomiendo eso, es muy importante. Es tiempo de fortalecernos para no desanimarnos, porque muchos cristianos pueden desanimarse en estos tiempos. Entonces los resultados van a ser grandes, van a ser de gran bendición. Siempre hay que entender, Dios no está en cuarentena. Dios está en todas partes dispuesto para que hablemos con Él, disfrutemos de la oración. Dios quiere un tiempo con nosotros, Él nos anhela, Él desea que estemos viendo los grandes resultados de la oración. Se va el miedo, se va a alejar el miedo, ese miedo que viene a tu vida. Dios te va a respaldar ante
los demonios. ¿Por qué? Porque acuérdate, Satanás le tiene miedo a la persona que tiene tiempo con Dios en oración. Se aleja. Hay mucha confianza cada vez que oras, cada vez adquieres confianza y reina la alegría en tu corazón. No dejes de orar, no dejemos de pedir a Dios, es algo tan sencillo. Así es que quiero invitarles a terminar este tema con una oración. Si tú eres una persona que no has aceptado a Jesús como el Señor de tu vida, tú puedes repetir conmigo esta oración y dejar que Jesús entre en lo más profundo de tu corazón. Deja que venga el milagro más grande que puede suceder, de ser salvo. Si tú así lo quieres, repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón y quiero ser salvo. Creo en la muerte y en la resurrección que tú llevaste, Señor. En la cruz pagaste mis pecados y estás vivo, has resucitado. Yo te confieso el día de hoy como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, has recibido a Jesús y eres una persona nueva. Todos tus pecados son perdonados. Ahora estás conectado con Dios y puedes orar y puedes hablar con Él todo el tiempo que quieras. Métete a tu cuarto, a tu recámara, cierra tus ojos, cree que Él está ahí y empieza a hablar. Y siempre di, Padre, en el nombre de Jesús. Y vas a empezar a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es que este es el primer tema de esta serie. Tiempo con Dios, la oración. Nos vemos el siguiente domingo y vamos a hablar acerca tiempo con Dios, la palabra de Dios. Dios los bendiga.